En los corredores del tiempo, resuenan los ecos de imperios forjados con acero y sangre, historias de poder absoluto y de la miseria que lo alimenta, relatos de coronas ganadas y vidas perdidas. Aquí, en Tronos y Tormentos, no solo contamos la historia, desenterramos su alma oscura, su pulso violento, su fascinante brutalidad. Si sientes la llamada de estas crónicas olvidadas, si tu curiosidad se enciende con el choque de espadas y el susurro de las conspiraciones, entonces has encontrado tu legión. Suscríbete ahora y activa esa campana para no perderte ni un solo capítulo de nuestra saga. Déjanos un like si estás listo para el viaje que estamos a punto de emprender, y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo te unes a nuestra vigilia. Queremos saber hasta dónde llega el eco de estas tormentas. Ahora, viaja conmigo, siente el suelo temblar bajo el ritmo marcial de 100.000 sandalias. Escucha el latido metálico de las legiones romanas en su avance imparable. Durante siglos, fueron la encarnación del orden y la conquista, una marea de hierro que ahogó reinos enteros. Su dominio no se basaba únicamente en la disciplina férrea o en la genialidad de sus cónsules. No, Roma poseía un secreto, un demonio mecánico que le otorgaba el poder de los dioses en el campo de batalla. No rugía como las bestias de guerra ni oscurecía el cielo como una nube de flechas. Era algo peor, era un susurro de muerte en medio del estruendo de la batalla, un trueno silencioso que anunciaba el fin. En el corazón de la superioridad romana, había un arma tan precisa y letal que sus víctimas a menudo morían sin saber que los había matado. Su nombre, la balista. Imagínalo, un perno de hierro, grueso como el brazo de un hombre, lanzado a una velocidad que supera los 100 kilómetros por hora. Una fuerza invisible que desintegra escudos de roble como si fueran de papel, atraviesa las cotas de malla y las armaduras de placas, y sigue su camino sembrando el caos. Su impacto no solo mataba, desmembraba, no solo derribaba a un hombre, desmoralizaba a 1000. Era el pánico convertido en proyectil, y sin embargo, esta joya de la ingeniería antigua, esta parca de madera y tendón, yace hoy sepultada bajo el polvo del olvido. Pero para entender cómo Roma perfeccionó este terror a distancia, debemos viajar aún más atrás, a una tierra de filósofos y mitos, donde nació la primera chispa de esta idea mortal. Porque el cerebro detrás de la balista no fue romano, sino griego. Nuestra historia comienza en el siglo V a.C., no con una máquina de asedio, sino con un arma personal de aspecto extraño, el gastrafetes, el arco de vientre. Una ballesta primitiva y tosca que, para ser tensada, requería que el arquero apoyara todo el peso de su cuerpo sobre ella. Era un primer paso, la fuerza humana amplificada, pero la verdadera revolución, la que desataría la furia de la torsión, se gestaba en una isla bañada por el sol, Sicilia. En la opulenta ciudad de Siracusa, un tirano visionario llamado Dionisio y hizo algo sin precedentes, reunió a los ingenieros más brillantes de su tiempo y los puso en nómina, creando el primer departamento de investigación y desarrollo militar de la historia. De sus talleres, impregnados del olor a madera, cola y sudor, no surgieron armas impulsadas por la simple flexión, sino por la furia contenida en madejas retorcidas de tendones de animales o incluso de cabello humano. Una energía explosiva, esperando ser liberada. Así nacieron las primeras catapultas, y fue un joven conquistador macedonio quien mostraría al mundo su verdadero y terrorífico potencial. Durante el legendario asedio de Tiro, en el 332 a.C., Alejandro Magno no usó estas máquinas solo para golpear murallas. Hizo algo más sutil, más cruel. Las usó como rifles de francotirador gigantes, barriendo las almenas de defensores, limpiando el camino para sus torres de asedio con una lluvia de rocas y pernos. La artillería había dejado de ser una herramienta defensiva para convertirse en una extensión sangrienta del brazo del ejército. Pero los griegos, a pesar de su ingenio, nunca la abrazaron del todo. La veían como un recurso puntual, una curiosidad táctica. Fueron sus futuros amos, los pragmáticos y brutales romanos, quienes vieron en esos artilugios de madera y cuerda la llave para dominar el mundo. Cuando Roma puso sus ojos en el Mediterráneo, se encontró con estas armas, y como hacían con todo lo que conquistaban, no solo las adoptaron, las obsesionaron, las estandarizaron, las perfeccionaron hasta convertirlas en un sistema. Pero su verdadera epifanía, el momento que lo cambió todo, llegaría en un enfrentamiento contra el mayor genio de la antigüedad. Un asedio que enfrentó a la disciplina romana contra una mente que parecía tocar lo sobrenatural, el asedio de Siracusa y la defensa orquestada por el mismísimo Arquímedes. Los romanos estaban a punto de recibir una lección que jamás olvidarían, una lección que transformaría para siempre su forma de hacer la guerra. La lección que Roma aprendió en Siracusa no cayó en el olvido, se grabó a fuego en la psique de su maquinaria de guerra. El arma que una vez fue una curiosidad helenística, se transformó, se multiplicó, se convirtió en el pulso rítmico y mortal de la conquista romana. Un siglo después, bajo la mirada glacial de Cayo Julio César, la balista ya no era un arma de apoyo, era el sistema nervioso central de la legión. No había cohorte
que marchara hacia la gloria o la muerte sin su compañía. En cada campamento fortificado, junto a las águilas de plata, se erigían las siluetas angulares de estas bestias de madera. Los ballistari, ingenieros artilleros, ya no eran simples técnicos, eran una casta de especialistas, los sumos sacerdotes de la destrucción a distancia. En las llanuras fangosas de Alesia o tras los muros de Abarico, César no las usó como un martillo torpe para derribar murallas. Eso habría sido demasiado simple, demasiado bárbaro. No, César las usó como el bisturí de un cirujano en un campo de carnicería. Con ellas, trazaba líneas de muerte infranqueables, sellaba perímetros, ahogaba cualquier intento de contraataque antes de que pudieran hacer. Mantenía a los defensores en un estado de terror perpetuo, sabiendo que en cualquier momento, desde la quietud del campamento romano, un rayo silencioso podía cegarles la vida. La balista no solo mataba, organizaba el caos, imponía una geometría letal sobre la furia impredecible de la batalla. Y eso era profundamente romano. Pero, ¿qué era realmente esta máquina? A simple vista, podría engañarnos. Parece una ballesta colosal, un juguete de gigantes montados sobre un bastidor. Pero esa comparación es un insulto a su genio. La balista no era fuerza bruta, era una sinfonía de física, una ecuación letal escrita en madera, bronce y tendón. No se improvisaba en el campo de batalla, se concebía en la mente de ingenieros como Vitruvio, que no veían un arma, sino un organismo donde cada parte existía en perfecta y mortal proporción con las demás. Su corazón, su oscuro y retorcido corazón, no era de madera ni de metal, eran los resortes de torsión. Imagina gruesas madejas de tendones de buey o de caballo, o a veces, en un giro aún más macabro, de cabello humano de los pueblos conquistados, trenzados y sumergidos en vinagre para preservar su terrible elasticidad. Estas cuerdas se insertaban en dos robustos marcos de bronce y se retorcían hasta un punto cercano a la ruptura, acumulando una energía tan violenta que la madera crujía a su alrededor. Cuando la tripulación accionaba el torno de manivela, no estaban simplemente tensando un arco, estaban torturando a la máquina, obligándola a contener la furia de un dios en un espacio mínimo. Los dos brazos de lanzamiento, encajados en esas madejas de tendón, eran arrastrados hacia atrás con un gemido agónico de la madera. El arma entera vibraba, preñada de una muerte inminente. Y entonces, la liberación. Al soltar el mecanismo de disparo, esa energía contenida explotaba en una fracción de segundo. Los brazos se estrellaban hacia adelante con una violencia inaudita, pero el proyectil no describía una parábola perezosa como la piedra de una catapulta. No, su viaje era una línea recta, una sentencia implacable que cortaba el aire sin apenas un silbido. Era la ausencia de sonido lo que la hacía tan aterradora. No había aviso, solo el impacto. El proyectil reposaba en una ranura lisa y pulida, el canaliz, su sendero hacia la fatalidad. Este carril, a menudo reforzado con placas de bronce, garantizaba que no hubiera desviación, que toda esa furia liberada se concentrara en un único punto. El perno, un dardo de hierro de casi 1 metro de largo, no volaba, se materializaba en su objetivo. Y para orquestar este instante de precisión letal, se necesitaba un equipo. No eran soldados, eran un mecanismo humano. Al menos 4 ballistari moviéndose en una danza coordinada. Uno limpiaba y posicionaba el proyectil. 2 giraban el torno, sus músculos tensos en una lucha contra la máquina. Un cuarto, el maestro artillero, calculaba el viento, la distancia, y supervisaba la tensión de las cuerdas, escuchando los susurros de la madera para saber si estaba al límite. Él daba la orden. Disparar una balista era un ritual meticuloso, pero este dios mecánico tenía una debilidad. Era una criatura de la naturaleza, y la naturaleza podía ser su enemiga. La humedad era su veneno, hinchando los tendones, robándole su potencia explosiva. Un aguacero podía convertir una batería de balistas en un amasijo de madera inútil. El calor extremo era igualmente peligroso, resecando las cuerdas hasta que se volvían quebradizas, listas para estallar y partir los brazos de la máquina en una explosión de astillas. Mantener estas armas operativas era una batalla constante contra los elementos, una prueba más de la tenacidad y la disciplina romanas. Por eso, el Ballistarius no era un simple soldado, era un artesano de la muerte, un músico cuya orquesta estaba hecha de madera tensionada y tendones a punto de estallar. Varias veces al día, se le veía ajustando los resortes, girando las clavijas con una delicadeza casi reverencial, con el oído pegado a la estructura, escuchando sus gemidos, sus protestas. No afinaba una lira, sino la mismísima lira de la parca, donde cada cuerda vibraba con una nota de aniquilación. Un solo error de cálculo, un exceso de confianza, y el instrumento no desafinaba, explotaba en una lluvia de astillas mortales, cobrándose la vida de su propio operario. Pero el verdadero genio romano no residía
residía solo en el diseño, sino en la doctrina. En su obsesión por el control y la replicación, la balista fue, en esencia, el primer sistema de armas modulares de la historia. Imaginen a las legiones avanzando por los bosques de Germania o los desiertos de Partia. No cargaban con estas máquinas pesadas y engorrosas. Llevaban cajas que contenían el ADN de la destrucción. En su interior, piezas de madera de fresno perfectamente cortadas y numeradas, tornillos de bronce pulido, madejas de tendón pretratadas, lo más importante, pergaminos con manuales de montaje. Era un rompecabezas letal que podía ser ensamblado en cuestión de horas en cualquier rincón olvidado del imperio. La logística romana no movía armas, movía el potencial del arma. Y una vez erigido, el campamento romano se convertía en una fortaleza, una pequeña Roma amurallada en territorio hostil. En cada esquina, sobre plataformas elevadas, las balistas eran sus centinelas insomnes. Sus siluetas angulares se recortaban contra el crepúsculo, vigilando el perímetro con una paciencia inhumana. Desde allí, podían desatar un infierno sobre cualquier fuerza que osara acercarse, neutralizando emboscadas de caballería o incursiones nocturnas con una eficacia aterradora. Pero fue en el infierno del combate abierto donde la balista se reveló como la prolongación del cerebro frío y calculador de un general romano. Antes de que las primeras líneas chocaran, antes de que el acero probara la carne, el campo de batalla ya estaba siendo esculpido por sus proyectiles. Un disparo preciso podía desintegrar el centro de una falange, abrir una brecha en un muro de escudos o cegar a los portadores de estandartes, sembrando la confusión y el pánico antes del primer grito de guerra. Detrás de su estructura de madera y cuerda, no latía un mecanismo, sino el pulso mismo del imperio, disciplina, cálculo y un poder silencioso y abrumador. Y es en ese silencio donde residía su verdadero terror psicológico. A diferencia del estruendo visceral de una catapulta, que anunciaba su llegada con el silbido de una roca surcando el cielo, la balista era un fantasma. Su disparo era un chasquido seco, casi imperceptible en el fragor de la batalla. El perno de hierro no volaba, aparecía. No había arco en el aire, no había sombra que se cerniera sobre ti. No había tiempo para el miedo, ni para una última plegaria. Un instante estabas vivo, al siguiente, un espectro de hierro había atravesado tu escudo, tu armadura, tu cuerpo, y el del hombre que estaba detrás de ti. El alma era arrancada del cuerpo antes de que la mente pudiera procesar el terror. Y esto no es una licencia poética. Durante el brutal asedio de Jerusalén en el año 70, el historiador Flavio Josefo, testigo presencial de la masacre, nos dejó un testimonio helador. Escribió que los defensores en las murallas temían más a estas máquinas que a las legiones enteras. Relata cómo las cabezas eran arrancadas de los cuellos por los proyectiles de piedra de las balistas más grandes, y cómo los pernos empalaban a los hombres contra las murallas en una carnicería indescriptible. La balista no solo destruía la piedra, pulverizaba la moral, pero su uso más escalofriante, el que revela la mente depredadora romana, era el de un asesino de élites, el francotirador de la antigüedad. Los ballistari no apuntaban a la masa, buscaban el estandarte, al oficial sobre su caballo, al rey en su puesto de mando. Imaginen la escena con nosotros: un caudillo bárbaro, adornado con pieles y pintura de guerra, se yergue sobre una roca. Su voz es un trueno que enardece a miles de guerreros. Levanta su hacha hacia el cielo, prometiendo la victoria y la aniquilación de Roma, y en mitad de una sílaba, el silencio. Un perno de hierro ha brotado de su pecho, clavándolo a la roca tras de él. Su grito de guerra se ahoga en un gorgoteo de sangre. El pánico se extiende como una plaga. La balista no solo había matado a un hombre, había decapitado a un ejército. El efecto psicológico era, sencillamente, apocalíptico. La cohesión de un ejército enemigo podía desintegrarse antes de que se blandiera la primera espada, porque los romanos, con su fría y pragmática crueldad, entendían una verdad fundamental de la guerra: el poder más grande no es el que se ve, sino el que se siente. Y la balista era la encarnación de ese poder invisible. No era un arma, era una declaración susurrada a través del campo de batalla. Un mensaje inequívoco grabado en cada perno de hierro: estamos en todas partes y en ninguna. Podemos tocarte desde un horizonte que tú no puedes alcanzar. Podemos borrarte de la existencia sin que sepas por qué. Tu furia es irrelevante, tu coraje es inútil. Estamos aquí para imponer el orden, y tú eres el caos que debe ser eliminado. Incluso sobre las olas inconstantes del mar, la ingeniería romana impuso su voluntad. Versiones más ágiles y compactas, como el Escorpio, fueron montadas en las proas de los buques de guerra, convirtiendo cada trireme en un depredador. Durante la batalla que decidiría el destino del mundo, en Accio, en el 31 a.C., los mares se tiñeron de sangre bajo un cielo surcado por estos proyectiles. Las flotas de Octavio, el futuro Augusto, no buscaron el abordaje inmediato. Primero, desataron una tormenta de hierro, destrozando mástiles, rasgando velas gigantescas como si fueran lino y
barriendo las cubiertas de la flota de Marco Antonio y Cleopatra, sembrando la muerte y el pánico antes de que los cascos siquiera chocaran. Era la doctrina romana en su máxima expresión, una sinfonía de maniobra naval y precisión letal. Pero ni siquiera los imperios forjados con tal genio son eternos. Todo imperio tiene su crepúsculo, y con la caída de Roma en Occidente, no solo se derrumbaron los muros, se derrumbó el conocimiento. La gran biblioteca del genio militar ardió en un fuego silencioso de olvido. Las escuelas de ingeniería se convirtieron en polvo. Los Ballistari, esa casta de artesanos de la muerte, se dispersaron, y sus secretos se perdieron como susurros en el viento. Los tratados técnicos que detallaban las proporciones divinas de la balista se convirtieron en textos incomprensibles para un mundo que había olvidado cómo leerlos. Durante siglos, Europa se sumió en una amnesia tecnológica. Solo en el Imperio Bizantino, los herederos de Roma, la llama del conocimiento parpadeó débilmente. Allí sobrevivieron variantes como la cheiroballistra de mano, pero eran meros ecos, fantasmas de la grandeza perdida, incapaces de replicar el alcance y el terror de sus antepasadas. Sin embargo, un legado tan poderoso nunca muere del todo. Solo duerme. La ballesta medieval, con su mecanismo de gatillo y su trayectoria recta, era su nieta lejana. Los grandes trabuquetes, aunque basados en la fuerza bruta de la gravedad, heredaron su lógica de cálculo y precisión. Y entonces, 1000 años después de la caída de Roma, en el corazón del Renacimiento, mentes como Leonardo da Vinci desenterraron los viejos tratados de Vitruvio, y al trazar de nuevo esos planos antiguos, no vieron un arma bárbara, sino la obra de una civilización que había convertido la guerra en geometría pura. Se maravillaron, dialogando a través de los siglos con aquellos ingenieros romanos, reconociendo a sus maestros, porque la balista, al final, fue mucho más que un arma. Fue la más pura expresión del espíritu romano. En su diseño latía su obsesión por el control, en su precisión, su fe en la razón sobre la fuerza, y en su impacto silencioso, su dominio absoluto sobre el caos. Cada vez que uno de sus pernos cortaba el aire, no era solo un acto de guerra, era el propio imperio susurrando su credo a través de las edades. En el gran tablero de la historia, el poder definitivo no pertenece al que grita más fuerte, sino al que susurra la muerte con la precisión de un dios. Historias como esta, donde la ingeniería se encuentra con la ambición y la sangre, son el alma de tronos y tormentos. Si sientes que estas crónicas de poder y olvido resuenan contigo, entonces te invitamos a unirte a nuestra legión. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ni una sola de las tormentas que están por venir. Deja tu like como un estandarte en este campo de batalla del conocimiento, para que sepamos que has estado aquí. Y ahora, queremos escucharte a ti. Dinos en los comentarios, ¿qué otra arma antigua crees que cambió no solo cómo se luchaba, sino cómo se pensaba la guerra? Tu perspectiva enriquece esta comunidad. Gracias por acompañarnos en esta vigilia hasta el final. Nos vemos en la próxima crónica.